Buenas tardes a todos. Tenemos casi todas las sillas ocupadas. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Han venido personas, creo que por primera vez. Algunas no las conozco, pero poquito a poquito enseguida llegaremos a ser amigos, estoy segura. Bueno, agradecerles de verdad que estén aquí, porque se está también tan tranquilo en casita, ¿verdad? Entonces es de agradecer que ustedes se hayan desplazado hasta este lugar. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Ahí les puse mindfulness, que es como se conoce hoy en día en la sociedad, se conoce de esa manera, como mindfulness. Pero nosotros vamos a llamarle atención plena porque en realidad viene a ser lo mismo. ¿Y qué significa? ¿Qué es eso de atención plena? ¿Qué es eso de mindfulness? Pues les voy a llevar, quise buscar la forma de que todos, lo que les voy a expresar, todos lo hayamos vivido en algún momento, que es, por ejemplo, una puesta de sol. ¿Quién no ha visto una puesta de sol? ¿Y qué pasa cuando el sol empieza a descender por el horizonte? ¿Qué es lo que pasa? Que te quedas allí, no hay prisa, ¿verdad? El espectáculo es tan increíble que te quedas como que no quieres estar en ningún otro lugar. Es como que estás en el lugar correcto, no te quieres ir. Eso es atención plena. Todos tus sentidos están en cómo se va ocultando el cielo. Pero claro, hablando de ponerse el sol, no quise dejar pasar la oportunidad de poner nuestro Maspalomas, ¿verdad? Está el faro de Maspalomas, eso es un espectáculo. Pues eso es atención plena. Nosotros que vivimos hoy en una sociedad donde vamos siempre corriendo, donde ustedes lo van a ir reconociendo las cosas que yo les digo. Estás aquí pero pensando en allá, en qué voy a hacer después o qué hice antes, y entonces no estamos situados en lo que estamos viviendo en este momento. Y de eso va el tema de hoy, la charla de hoy, de prestar atención al momento presente. Aparte de una puesta de sol, por ejemplo, cuando estamos escuchando música, hay ciertas músicas, sobre todo las más melodiosas, las más tranquilas, que también te llevan a estar presente en ese momento. Lo reconocemos, ¿verdad? Incluso se nos acaba la canción y ¿qué hacemos? La volvemos a poner otra vez porque nos gusta la sensación que nos está despertando, porque hace que estemos en ese momento. Eso es atención plena. Y hoy vamos a ir viendo cómo esa atención plena, conforme la vamos trabajando, la vamos haciendo de forma consciente, nos va a ir transformando nuestra vida y nuestro cerebro. Eso lo veremos llegado el momento. Esta frase la encontré en un centro comercial. Saben que a veces en las paredes de los centros comerciales escriben frases, ¿verdad? Pues encontré esta hace un tiempo y me gustó mucho porque dije, es verdad. ¿Qué dice ahí? Viniste a ser feliz, no te distraigas. Y a veces las cosas, las preocupaciones, las cosas de la vida nos distraen de lo que realmente hemos venido a hacer aquí, a este mundo. Ser felices y hacer felices a los demás. Bueno, lo primero es la respiración. ¿Por qué la respiración es tan importante? Porque es algo que está ocurriendo en este momento. Entonces, cuando nos distraemos, simplemente lo que hay que hacer es coger una respiración profunda. Ahora vamos a hacer algún ejercicio y volver al aquí y a la ahora. Muchas veces resulta que estamos demasiado preocupados porque surge alguna cuestión que emocionalmente nos despierta, alguna emoción que no es la adecuada. Por ejemplo, algo nos enfada, o algo nos preocupa, o algo nos da rabia, o algo nos da tristeza. Y fíjense qué sencillo es, en cuanto me doy cuenta de que la emoción que tengo no es la adecuada, lo que hay que hacer no es huir de la emoción, porque si tratamos de huir nos atrapa más. No sé si a ustedes les ha pasado que quieren huir de alguna emoción y lo que hacen es que
se están concentrando, están atendiendo, están con la atención en esa sensación. Lo que hay que hacer es identificarla y decir, oye, pues me ha dado rabia, pues estoy molesto, de repente estoy triste. Y una vez que detectas la emoción, coges y haces unas cuantas respiraciones hondas como vamos a hacer ahora. Y siempre les digo, porque para mí esto es fundamental, es importantísimo, cada emoción va asociada a un tipo de respiración. ¿Cómo es la emoción cuando estamos tristes? Es una respiración pobre, ¿no? Lo justito para no morirte, pero es muy pobre la respiración. Cuando estamos muy enfadados, ¿cómo es la respiración? ¿Verdad? La reconocemos. Y cuando estamos bien, esa respiración es honda y la expiración es más larga que la inspiración. Cada emoción lleva asociada un tipo de respiración. Y cuando nos salimos de la emoción buena, la emoción donde estamos felices, donde nos sentimos a gusto, cuando estamos en esa emoción, entonces esa respiración automáticamente se hace correcta. Pero cuando la emoción no es la correcta, podemos hacer al revés, podemos, por medio de la respiración correcta, llevarnos a una buena emoción. Vamos a hacer el primer ejercicio porque hoy les traigo 3 y ustedes cogen cualquiera de ellos para la atención plena. La buena respiración es una respiración que se hace desde el abdomen. ¿Vale? Vamos a hacer la primera prueba. Vamos a poner la mano encima de la barriga. Si quieren, pongan los dedos, el dedo corazón, que es el del medio, ¿verdad? Inspira y trata de llenar tu barriga como si fuera una sopladera, como si fuera un globo. Debe separarse los dedos, ¿verdad? Si lo estamos haciendo bien, se separan un poquito. Soltamos. Volvemos a hacer otra vez, coge aire y soltamos. Bueno, la respiración, cuando tratamos de calmarnos, de relajarnos, esto fisiológicamente sucede, sí o sí. Antonio me hacía algunas preguntas estos días preparando el tema y me decía, ¿y esto nos ocurre a todos? Si estamos intranquilos y respiramos así, ¿a todo el mundo le sucede? Sí, sí o sí, a todo el mundo le va a suceder lo mismo. Entonces, hay muchos tipos de respiraciones. Muchas veces se nos dice que contemos hasta 4 y soltemos hasta 8, o inspiramos contando hasta 5 y soltamos contando hasta 10, y se ha hecho muy popular porque es la que se ha relacionado con la que debes hacer si te está costando dormir, que es inspiras hasta 4, mantienes 7 y sueltas hasta 8. Pero yo sinceramente les digo, practique la que practique, todas me funcionan. Todas me relajan, todas me ayudan a dormir, siempre y cuando la expiración sea más larga que la inspiración. ¿Sí? Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacer como unas 3 respiraciones. Cogemos aire. Bueno, se me olvidó decirles, lo ideal es coger aire primero por la barriga y después llevarlo hasta arriba, incluso inspirar un poco más. Y tenemos la sensación de que ese oxígeno está llegando al cerebro. Bueno, cogemos aire, inspiramos, subimos a los pulmones, coge un poco más y ahora soltamos lento. Cogemos aire de nuevo, inspira y soltamos lento. Y una tercera vez, inspira y soltamos hasta que sientas que ya no queda nada. En ocasiones, simplemente, aquí lo estamos haciendo consciente, estamos haciendo atención plena con la respiración, ¿verdad? Estamos siendo conscientes de que entra el aire y sale. Por cierto, el órgano para respirar es la nariz, no es la boca. Si no estamos hablando o comiendo, la boca tiene que estar cerrada. El órgano de la respiración es la nariz. Por la nariz cogemos aire, por la nariz soltamos.
Vamos más adelante. Este es el primer ejercicio y ustedes si tratan de tener una atención plena, yo por ejemplo esto lo utilizaba, yo daba clases en segundo de bachillerato y ahí daba dibujo técnico. El dibujo técnico en segundo de bachillerato se puede llegar a convertir en algo muy complicado, muy tedioso, muchas líneas, es complejo, ¿no? Y yo le decía a los alumnos, sí, lo saben, les decía a los alumnos, si en algún momento dejan de escucharme, dejan de entenderme, ustedes respiren hondo y vuelven aquí. Esto es la atención plena, volver a estar donde estoy. Y es tan maravilloso porque podemos llegar a aprender a estar aquí y ahora en casi en cualquier lugar. Por ejemplo, haciendo la comida o haciendo un problema de matemáticas o conduciendo. Lo ideal es que nosotros estemos concentrados en lo que estamos haciendo. Si estamos concentrados, hoy se sabe que si la mente está en el mismo sitio que el espacio, es decir, en el lugar donde nos encontramos, ahí está tu mente, tú vas a estar bien. Eso ya se sabe, se ha estudiado muchísimo, que es lo que nos da nuestra tranquilidad. Vamos adelante. ¿Por qué les pongo este caballo tan bonito? Porque las emociones a veces son como un caballo desbocado. ¿No les ha pasado o no les ha pasado? Puede ser tristeza, puede ser enfado, puede ser, madre mía. De eso vamos a hablar bastante hoy. Pero la respiración y la atención plena es como cuando el jinete coge las riendas y dice, para. Y verdad que lo vemos en la tele, yo no tengo esa experiencia, pero lo he visto en la tele, ¿no? Y cómo con las riendas es capaz el jinete de decirle a ese caballo que vaya más despacio. Pues eso para nosotros es la respiración, es el primer ancla. Estar concentrado en lo que estás haciendo, aquí y ahora. Y eso va a hacer fisiológicamente que cambien ciertas partes de nuestro cerebro, como les voy a indicar más adelante. El ejercicio hay que hacerlo sí o sí. Eso no me cansaré de decirlo. Porque lo que nos provoca malestar es una hormona muy conocida que se llama cortisol, que es la que nos va poniendo nerviosos. Necesitamos una cierta cantidad de cortisol, pero cuando hay demasiada, la persona primero empieza a sentir estrés, después se siente angustiada y finalmente ya si agota su organismo puede derivar en depresión. El ejercicio se sabe que es el antídoto, el mejor antidepresivo. Esto sí que es un antidepresivo de verdad, porque acaba con la depresión. Cuando hacemos ejercicio, cuando llevamos un tiempo haciendo ejercicio, especialmente el aeróbico, todo ejercicio es bueno, pero especialmente el aeróbico es el mejor. Es el que nos hace que bajen los niveles de cortisol. Y ahí les traigo la otra imagen porque si ustedes prueban a hacer ese ejercicio aeróbico, esa caminata, que puede ser, no hace falta ir a la playa o al campo, puede ser en los alrededores de casa. Si justamente después de hacer el ejercicio aeróbico, en el que está bajando el cortisol, están subiendo las endorfinas por causa del ejercicio, y justamente después del ejercicio te sientas, cierras los ojos y haces unas cuantas respiraciones, eso hay que sentirlo. Eso es, fisiológicamente algo se produce dentro de ti, que es algo increíble, es algo maravilloso. Sabemos que el cuerpo produce sus propias drogas, ¿verdad? Sus propias sustancias, sus propias hormonas que nos hacen sentir muy bien, que son las endorfinas, la oxitocina, también se habla mucho de la dopamina. Pues cuando nosotros mezclamos el ejercicio con la respiración, en tu cuerpo se producen todas esas sustancias que van cambiando el cortisol y la noradrenalina y otras sustancias que hay en el cuerpo y las cambian por sensaciones que te hacen sentir muy, muy, muy bien. Les estoy hablando de algo extraño. ¿Quién no ha sentido en algún momento después de una buena caminata ese bienestar? Todos, yo creo que todos lo hemos sentido, ¿verdad? ¿Qué objetivos tenemos cuando hablamos de atención plena? El primer objetivo es tener un espacio de calma. Ya hemos dicho que muchas veces las situaciones, las prisas y si estás trabajando, vas a veces hasta contrarreloj, ¿no? Pues ese espacio de calma te ayuda a que tú, ese espacio de atención plena te ayuda a que tú estés tranquilo y estés
que sientas que hay un espacio de calma en tu vida. Se puede hacer por la mañana o se puede hacer por la noche para descansar mejor, ¿no? Nos da serenidad. O sea, es como un efecto dominó donde tú te calmas, estás presente aquí y ahora, como los que estamos. De repente se te va la mente y piensas en otras cosas, en lo que vas a hacer cuando salgas de esta charla, ¿verdad? Pero el ejercicio en realidad consiste en volver a traer la mente a lo que estamos haciendo ahora. Te da sabiduría. Después vamos a hablar un poquito de qué es lo que pasa con el cerebro y qué es lo que se está produciendo en el cerebro. Con lo cual vas a tener más sabiduría a la hora de tomar decisiones. Se expande la creatividad. El cerebro empieza a relacionarse mejor el hemisferio derecho con el izquierdo y ahí fluye la creatividad, la confianza. Pero con esto de confianza me refiero a incluso la confianza entre unos y otros. ¿Verdad que vivimos en un mundo que a veces desconfiamos? Si alguien te ofrece algo, uno desconfía y piensa, ¿qué querrá? ¿Verdad? Pues cuando tú estás practicando la atención plena, cuando tú tienes estos momentos, estos espacios en el día de calma y de serenidad, también se abre la confianza hacia los demás. Parece que estás unido a los demás. La compasión también, somos más empáticos, tenemos equilibrio, encontramos que estamos más equilibrados frente a los sucesos de la vida, la bondad tan importante, y luego se produce una reparación física y emocional. De la reparación física voy a ir hablándoles un poquito. Cuando tú estás haciendo un ejercicio de atención plena, que puede ser oficial, como se dice en psicología, puede ser ese ejercicio en el que adrede te sientas a respirar y a ser consciente del momento, o bien lo estás haciendo mientras caminas o mientras haces la comida. Pues cuando hacemos ejercicios de atención plena, el cuerpo empieza a repararse, porque el cuerpo tiene dos funciones. Cuando estás en modo lucha y en modo huida, el cuerpo no tiene tiempo de repararse. Es cuando ahí segrega el cortisol porque nos prepara como para correr, como para huir. Pero cuando hacemos ejercicios de atención plena, y me refiero por ejemplo al que acabamos de hacer, de ser conscientes de la respiración, sin tú darte cuenta, el cuerpo empieza a repararse. Empieza a repararse todos los órganos. Se sabe que cada cierto tiempo el hígado se repara, los huesos es por lo visto lo que más tarda, los huesos, pero dentro de 6 años no tienen los mismos huesos que hoy en día. Entonces vale la pena que pasemos tiempo en atención plena, todos los días busquemos un ratito de calma, porque vamos a ir reparando nuestro cuerpo. Y así como reparamos los otros órganos, vamos a reparar también el cerebro, porque el cerebro es un órgano que también se va reparando. Y se produce la reparación emocional que veremos más adelante. Bueno, se necesita paciencia para que el barro se deposite y poder ver el agua clara. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en esa calma. Cuando hacemos un ejercicio de ser conscientes, de meditar en lo que está ocurriendo aquí y ahora, es como la mente se aclara. Recuerdo en una ocasión viajamos a la península, al pueblo de mi madre, y allí cerca de su pueblo había un río que el agua nos llegaba como por debajo de la rodilla. Y entonces hacía mucho calor ese día, allí en Cuenca en verano hace muchísimo calor. Y entonces, bueno, casi todos nos metimos allí en el río. ¿Y qué pasó cuando nos metimos en el río? Que yo miraba el agua y todo el barro había subido y no se veía al fondo. Entonces ellos se fueron yendo y yo me quedé allí observando cómo el barro se iba depositando en el suelo y ya podía ver las piedras en el fondo, podía ver... allí hay serpientes de agua. Ya me dijeron, no te preocupes que las serpientes de agua no hacen nada. Entonces yo podía ver aquellas serpientes, unas serpientes finitas, cómo se movían y veía las piedras en el agua. Es decir, estaba viendo todo con claridad, claramente. Entonces cuando nosotros tenemos esos momentos diariamente de quietud, entonces resulta
que es como en nuestra mente pasa algo parecido a lo que les estoy contando. El barro se va depositando abajo en el fondo y tú empiezas a ver todo claramente. Empiezas a ver que las relaciones son posibles, las buenas relaciones son posibles. Empiezas a ver posibilidades donde antes no las veías. Empiezas a ver que tu vida vale la pena. Es como eso, es como una claridad mental. Se repara el organismo, pero se repara además el estrés, la ansiedad, la depresión. Y descubrí en este último tiempo, porque yo soy siempre me he dedicado a la ansiedad y a la depresión y he visto que con estas cosas las personas mejoraban muchísimo. Pero ¿cuál es mi alegría cuando he visto informes donde no solamente los ejercicios de atención plena van a reparar ansiedad y depresión, que es lo que yo había visto una y otra vez, sino que se están haciendo con el trastorno de estrés postraumático. ¿Saben lo que es este trastorno? Es, por ejemplo, las personas que es típico en personas que han ido a la guerra, han visto cosas demasiado fuertes, incluso ver morir a un compañero, y cuando vuelven a su lugar de residencia, vuelven con un trastorno. No pueden escuchar ruidos, tienen una vida completamente... Es muy difícil, ¿no? Me decía un chico que estuvo en la guerra, me parece que la guerra de Irak, y él me decía que una noche vino con ese trastorno, ¿no? Y una noche él estaba tranquilamente, estaban todos durmiendo, y un vecino dio un portazo muy fuerte en la puerta. Y él se levantó, cogió a su mujer y a su hija y se metieron los tres debajo de la cama. Dice, así estaba yo. Y ese tipo de estrés tiene que ver con algo que ha pasado en el cerebro, que ahora les explicaré lo que ha pasado. Cuando nosotros hacemos atención plena, eso que se ha dañado en el cerebro empieza es como si se desinflamara, es como si el grosor empezara a hacerse más pequeño y la persona empieza a dejar de reaccionar y a tener una calidad de vida absolutamente normal. Es maravilloso. Con el TOC pasa lo mismo. El TOC es una evitación. ¿Saben lo que es el TOC? La persona que constantemente se lava las manos, o incluso yo he tenido personas que se dañan, o sea, se hacen mucho daño en las manos. ¿Para qué? Para dejar de pensar. Es increíble, ¿no? Pues cuando la persona se le enseña a tener sus ratos de calma, de sosiego, de tranquilidad, deja de tener que luchar contra unos pensamientos y deja de tener ese tipo de trastorno, que es el TOC. Pero lo mismo está pasando con la bipolaridad, con la psicosis, con la esquizofrenia. Y con las adicciones pues pasa más de lo mismo. La adicción no es otra cosa que quiero dejar de pensar, quiero estar tranquilo, quiero tomarme algo, de alguna forma que me lleve a la calma. Pero hoy en día ya se ha trabajado muchísimo con adicciones y se ha visto que cuando la persona hace este tipo de ejercicios que estoy compartiendo con ustedes hoy, ya no necesita esa dosis, porque está encontrando dentro de sí mismo, está encontrando esa calma. Y ahí están artículos e informes, no solamente lo dice la persona que hace el artículo y el informe, sino que ellos están citando a muchísimos más autores que están trabajando de esta manera, porque ¿saben qué sucedía hasta hace 10 años para atrás? Cuando una persona venía con cualquiera de estos trastornos, incluida la ansiedad y la depresión, ya se le daba una pastilla. Hoy en día sigue ocurriendo. Se le da una pastilla, la persona se queda sin emociones. Me decía una persona esta semana que le habían retirado algunas pastillas y dice, por fin puedo llorar. Dice que ni siquiera podía llorar. O sea, yo estaba tan aplanada con las pastillas, la medicación que me daban. Y uno dice, Dios mío, si hay algo tan sencillo como enseñar a las personas la quietud, respirar, ir al campo, ir a la playa, observar la naturaleza. Y con eso el cerebro se va calmando. Yo les digo que desde hace 10 años para acá, algunos trastornos tipo la psicosis, la esquizofrenia, las adicciones, se están tratando ya de otra manera. No en todos los sitios. Esto empezó en Laponia,
cuando empezaron a haber brotes psicóticos, un señor hizo la prueba, los llevó al campo, a un lugar, una mansión preciosa que tenía en el campo, y empezó a escucharles qué es lo que le está pasando, y ellos le hablaban de que oían voces, de que veían personas, y él les escuchaba y les empezó a enseñar que no tenían que luchar contra eso, no tenían que estar luchando con eso, sino aceptarlo. Y entonces vio que empezaban a remitir todo eso. Esos estudios se llevaron a Estados Unidos y finalmente ya están en el Reino Unido, se han hecho muy importantes, en Alemania también, y están llegando, gracias a Dios, hemos encontrado que aquí en Canarias también se está tratando de esa manera. Menos medicación y más hacer que el cerebro esté más tranquilo. Se sabe que temas como la esquizofrenia o la psicosis puede ser, algunos dicen que efectivamente es, por el hecho de que algún evento en tu vida no lo has sabido gestionar bien. Y al no gestionarlo bien, ese cerebro se ha ido, como si dijéramos, se ha ido inflamando las zonas que les voy a mostrar ahora. Se ha ido inflamando y esa es la enfermedad. Bueno, es maravilloso saber que hoy en día hay solución más allá de las pastillas. Y como digo siempre, si alguien se está medicando, no lo deje de hacer, por favor. Porque eso ya es, primero hay que hacer algunos cambios, hay que empezar a cambiar el estilo de vida, hay que hacer deporte, hay que hacer respiraciones, hay que hacer atención plena, empezar a hacer cambios incluso en la alimentación, y después entonces uno va al médico y le dice, mira, me parece que estoy cambiando, me parece que estoy más tranquilo, vamos a empezar a bajar la dosis, pero no dejarla de manera automática. Bueno, ahí está. Nosotros tenemos dos posibilidades. Yo antes le decía a alguien que gracias a Dios yo encontré estas cosas siendo muy jovencita. Con 19 años me enseñaron a respirar, a tranquilizarme, a relajarme. Y aunque he visto que algunas compañeras de trabajo, por ejemplo, se medicaban por el estrés, tomaban alguna pastilla para la ansiedad, yo nunca he tenido que recurrir a eso. Yo sabía que yo tenía que respirar y con esa respiración me venía la calma y con alguna cosita más. Entonces nosotros elegimos, nosotros vamos a elegir qué hago para estar bien siempre, el 100% de mi tiempo. ¿Qué voy a hacer? ¿Tomo alguna bebida? ¿Tomo alguna medicación? ¿Me tomo un antidepresivo? ¿Un ansiolítico? ¿O tranquilizo mi mente de manera que mi propio yo deje de luchar contra alguna situación? Es nuestra elección. Más que un ejercicio, más que ejercicios de atención plena, es una forma de vivir. Es saber que hay otra opción. Sabemos que la farmacia nos vende algo fácil. Estos días también esa misma persona de la que les hablo me decía, es que es tan fácil pedirle una pastilla al médico, es que es tan sencillo, es que lo tenemos tan a la mano, ¿no? Pero si nosotros decidimos que no, que lo que vamos a hacer es que vamos a ir por una línea más sana, que funciona y que además no tiene ningún efecto secundario, esa es la que debemos elegir. Y es una forma de vivir, como les digo. Bueno, la primera fue la respiración. La segunda es un escáner corporal. El escáner corporal, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene de hacer ese escaneo, ese recorrer todo el cuerpo? El sentido es que las cosas que no solucionamos a nivel mental es como que las albergamos en el organismo y se producen en forma de tensión. Muchos sabemos lo que es no tener ganas de comer cuando estamos estresados, o el dolor en la nuca, ¿verdad? Alguien me decía, cuando me estreso pierdo la voz. Eso lo he visto en varias ocasiones. Bueno, entonces lo que tratamos con el escáner corporal es esa tensión que se produjo por las cosas de la vida, los vamos a ir liberando. Y es tan sencillo como ir recorriendo el cuerpo. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a coger una respiración, vamos a repetir las respiraciones del principio. Respiramos, cojan aire desde el abdomen. Y ahora suelten despacio. Cojan aire de nuevo, inspiren.
Suelta despacio. Y una tercera vez, inspira y soltamos. Deja salir todo el aire hasta que no quede más. Ahora cerramos los ojos y vamos a ir recorriendo mentalmente el cuerpo de arriba abajo y vas a notar lo siguiente, que a medida que lo recorres, simplemente con pensar en esa zona se va a relajar. Y eso sucede de forma fisiológica, es una respuesta del organismo, porque lo que va a suceder cuando piensas en un área de tu cuerpo es que el oxígeno acude a esa zona y por eso se relaja. Piensa en tu frente, piensa ahora en tus ojos y en los músculos que rodean los ojos, piensa en tu mandíbula y ahora te voy a pedir que hagas el siguiente ejercicio. Calcula la distancia, intenta como calcular la distancia que hay entre tu nariz y el oído izquierdo. Con lo cual los ojos los vas a mover de izquierda a derecha, de izquierda hasta el centro y del centro a la izquierda. Ahora intenta calcular la distancia que hay desde tu frente, desde el final de tu frente hasta la barbilla. Con lo cual los ojos los estás moviendo de arriba a abajo. Y finalmente intenta calcular la distancia que hay entre tu nariz y tu oído derecho. Cuando nosotros hacemos este ejercicio estamos moviendo nuestras emociones, la zona de nuestro cerebro que ha quedado impactada por alguna emoción negativa. Y se sabe que haciendo este ejercicio esas emociones se liberan. Seguimos recorriendo el cuello, la zona alta de los hombros, el brazo derecho, recórrelo hasta los dedos, el brazo izquierdo desde los hombros hasta los dedos. Ahora recorre la espalda, vértebra a vértebra, de arriba abajo, sintiendo cómo la tensión, si había alguna tensión, esta se libera. Siente el corazón latiendo tranquilo, el sistema digestivo siéntelo relajado y recorre tus caderas, muslos, rodillas, gemelos y los pies. En ese momento la tensión que había en tu cuerpo se ha ido. A continuación, sé consciente del lugar donde estamos, de la sala donde estamos. Coge una respiración profunda, inspira, suelta bien y cuando estés listo, abre los ojos. Bueno, ¿notaron algo? ¿Alguien es la primera vez que practica la relajación y ya lo han hecho otras veces? Vale, bueno, continuamos. Este es el segundo ejercicio. Quiero dejar claro que es posible ser feliz y que es posible haciéndolo de una forma muy natural, sin necesidad de algo externo. Todos tenemos dentro de nosotros la posibilidad de sentirnos bien y de sentirnos felices. Síntomas psicológicos. Cuando nosotros hacemos estos ejercicios, tanto puede ser un ejercicio como el que les acabo de indicar, de recorrer el cuerpo, como ponerse en una montaña observando los árboles, las flores y siendo consciente de lo que están viendo. O ir a caminar y en ese momento no ir pensando en qué voy a hacer después, sino vas caminando y vas viendo, si vas por la ciudad, vas viendo los balcones, vas viendo las fachadas, vas viendo algún árbol. Eso es mantener tu atención plena. Cuando nosotros hacemos todo esto, tenemos una calma permanente y esa calma permanente es lo más parecido a la felicidad. Cuando tú no estás huyendo de nada y tú estás en este momento feliz y a gusto, eso es lo más parecido a la felicidad. Tienes pensamientos optimistas, el cerebro va cambiando de manera que tú no tienes que hacer un esfuerzo, simplemente se te pega todo lo bueno y solo quieres pensar en lo bueno.
tienes episodios de estallido de alegría. No sé si a ustedes les ha pasado de estar en algún momento muy sencillo y de repente sentir como algo muy rico. Pues eso, yo sé que aquí, y yo trato de ser muy respetuosa con todas las creencias, habrá personas que son creyentes y personas que no lo son, por supuesto. Pero los que somos creyentes estamos seguros de que Dios puso toda esa armonía dentro de nosotros para que pudiéramos ser felices todo el tiempo. Sentimientos de compasión también, es decir, no estamos a la defensiva, sentimos que todos somos uno, que todos podemos estar en unidad. Se mejora la memoria y la concentración muchísimo. Eso tiene una explicación por las áreas del cerebro que se activan cuando estamos centrados en el momento presente. Las decisiones, tomamos decisiones con claridad, pensamos con claridad, la creatividad, como dijimos antes, cosas que no se nos habían ocurrido, igual cosas que tienes que solucionar y dices, pues no sé cómo hacerlo. Después de estar con tu mente en calma, resulta que de repente como te aparece la solución y mejora el sueño, que tantas personas están tomando pastillas para poder dormir, cuando sencillamente si calmamos la mente vamos a calmar el cuerpo y nos va a dar el sueño de forma natural. Pero hay beneficios sociales también. Cuando la persona no se encuentra bien, tiende a aislarse, a quedarse metida en casa. Y ya si es una depresión muy profunda, pues ya metida en la cama. O sea, cada vez se va reduciendo su espacio. Pero cuando nos sentimos bien, porque nuestra mente está centrada en lo que estamos haciendo, somos más sociables y hay un acercamiento hacia la familia, hacia los amigos, hacia las actividades que tenemos diariamente. También hay un interés por la vida. El tener muchos pensamientos que se producen cuando la persona no está aquí y ahora, produce un agotamiento. Y muchas personas dicen, es que mi vida como que no tiene sentido. Cuando entramos en esa calma, el cerebro lo va a producir de forma automática. Entonces tenemos ese interés por la vida. Cuidamos también la vestimenta, la apariencia. Muchas veces lo hemos dicho, de la manera como ves a alguien caminando por la calle, uno puede observar a una persona y según cómo va caminando podemos decir, uy, esta persona está muy feliz o esta persona tiene una depresión impresionante por cómo es su gesto, ¿no? Si va con los hombros hacia atrás, esa persona seguramente se encuentra en un buen momento de su vida y está teniendo buenos pensamientos. Y lo contrario, pues también es verdad. Y sentimos que hay un futuro brillante. Los síntomas espirituales. Sentimos libertad, mucha libertad. No sentimos que como que estamos enjaulados, ni nos sentimos víctimas. Tenemos sentimientos de libertad. El perdón fluye de una manera natural, porque no tiene sentido en una persona que se siente bien estar guardando rencor. Nos sentimos en unidad con los demás y tenemos amor, alegría y paz. Bueno, vamos a algo que a mí me apasiona. Yo he tratado de hacerlo no demasiado técnico para que no se me pierdan y no se aburran en el tema, pero sí que me gustaría entrar un poquito. Cuando nosotros estamos en las cosas del día, con los ojos abiertos y tenemos 1000 cosas que hacer, nuestro cerebro está mucho más activo y especialmente está activa la zona de atrás, que tiene un nombre rarísimo que no se las quiero decir para que no se me distraigan. Pero simplemente después de meditar 10 minutos, ¿y qué cosa es meditar? Pues se puede meditar respirando o se puede meditar en el campo, como les digo. O los que son creyentes y abren la palabra de Dios, pues pueden coger una historia, un pasaje de la Biblia y simplemente después de 10 minutos de meditación, el cerebro empieza a calmarse. Ahí suceden cosas increíbles, ¿no? Tenemos mayor atención en la corteza prefrontal. Bueno, el punto que yo les quiero decir, a donde yo les quiero llevar, de lo que pasa dentro del cerebro cuando nosotros estamos haciendo ejercicios de pararnos, de atención plena, como les estoy explicando esta tarde. Nosotros tenemos
un lugar que se llama la amígdala, que en realidad son dos amígdalas que son del tamaño de una almendra normalmente. Cuando la persona está en un buen momento, está tranquila, está equilibrada, tiene el tamaño de una almendra. Pues cuando nosotros hacemos ejercicios de calmarnos, sea cual sea los que le estoy explicando esta tarde, esa amígdala, que es el centro que recoge el miedo y el temor, esa zona empieza a reducirse de tamaño. Fíjense qué importante es que la parte que antes nos daba miedo, nos daba terror, nos daba esa sensación de querer huir, ahora ya está más pequeña por efecto de la atención plena. Se empieza a desactivar la amígdala y se empieza a activar la corteza prefrontal, que sabemos que es la parte donde cuando se activa, cuando el oxígeno acude a ese lugar, la persona es más racional, es menos emocional, deja de responder de forma emotiva y empieza a ser más racional y más lógica. Pero en concreto la que se activa es la zona izquierda. Y toda la vida, yo hace muchísimos años que había escuchado esto, que cuando la persona entra en calma, aprende a sosegarse por medio de la atención plena, esa amígdala se hace más pequeña y todo lo que le rodea, con lo cual la persona no vive asustada, no vive con temor, vive tranquila, pero se activa la zona racional que está en el cerebro, sobre todo en la parte izquierda. Pero lo que aprendí estos días es que no solamente nos hacemos más racionales, sino nos hacemos más alegres, más felices, más equilibrados. Es decir, la felicidad, porque Antonio estos días me hizo varias preguntas y una de las preguntas era ¿y dónde radica la alegría? Y dije, qué bueno, lo encontré aquí. No, procuren no dañarse, si tropiezan con algo, procuren darse con el otro lado, no se den por este lado, porque aquí en esta zona cuando se activa es donde ustedes van a estar atentos, pero van a estar más felices y van a estar más alegres. Este es un ejemplo de un cerebro y el cerebro está constantemente. Hay algo que muchas veces me preguntan, que si el cerebro lo podemos dejar en blanco, si podemos dejar el cerebro en blanco. Hasta hoy, que se sepa, esto es prácticamente imposible. Es imposible. El cerebro siempre va a estar pensando. De hecho, yo estoy tratando, por eso hice las imágenes, lo hice visual, para tratar de captar la atención de todos ustedes. Pero seguro que en el ratito que llevamos aquí han pensado mil cosas. En lo que van a hacer mañana, en dónde van a ir, si después, cuidado que se me vaya la guagua cuando salga de aquí. O sea, el cerebro no va a parar. Lo que vamos a tratar es de que los pensamientos vayan más despacio, que los podamos observar y si es un pensamiento que no nos interesa, lo dejamos ir. No nos entretenemos en él. Bien. Aquí tenemos las amígdalas, como les digo, algo tan importante que hasta que nos lo dicen no sabemos que las tenemos, pero es la zona donde radica el temor, el miedo, la ansiedad. Entonces vamos a procurar que esas dos almendras que tenemos todos que sean lo más pequeñas posibles para vivir bien, para vivir en paz. Esto es pues lo que se hace para observar los cambios en el cerebro. Por eso se pueden explicar qué cambios se producen en el cerebro, por qué cuando una persona hace ejercicios de atención plena, su cerebro está distinto. El cerebro de una persona que está tranquila y en paz, fisiológicamente, estructuralmente cambia de forma. Las zonas más grandes que tiene una persona que está en estado de ansiedad permanente o depresión, etcétera, son distintas a cuando esa persona empieza a practicar la atención plena, empiezan a activarse otras zonas de su cerebro. Y eso se sabe por resonancia magnética, se sabe por electroencefalogramas, y lo de la resonancia magnética, fíjense qué importante es el oxígeno. Cuando nosotros estamos pensando, tenemos buenos pensamientos o tenemos malos pensamientos, el oxígeno va a acudir a determinadas zonas. Y esas zonas son las que recoge la resonancia magnética por
imantación. Esto es muy complicado, pero si alguien quiere saber más, me lo pregunta, pueden tener mi WhatsApp y yo les doy todo tipo de explicaciones. Pero es así gracias a esos voluntarios que sabemos qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando somos capaces de calmarnos. Aquí tenemos varias, no lo voy a explicar todo, pero sí en el centro donde tenemos el sistema límbico, que es el que se preocupa, el que se estresa, eso está en el centro. Y lo que sucede cuando nosotros tenemos todos los días esos momentos de calma, es lo que se estimula es la parte la parte frontal, que estaría por aquí, pero la parte izquierda, concretamente. Vale, ¿cuánto tiempo se necesita para observar los cambios? Ya se sabe que haciendo meditación, atención plena, en 8 semanas la amígdala ya ha reducido su tamaño y la persona empieza a notarse menos reactiva ante las cosas de los demás, ante las cosas de la vida, empieza a notar que ya algo está sucediendo. Como les digo, esto puede hacerse por meditación o puede ser cuando la persona ora, tiene costumbre de hacer oración, se ha estudiado con monjas, por ejemplo, en algunos monasterios, personas que se dedican mucho tiempo a la oración y se sabe, no solamente con monjas, sino con cualquier tipo de cristianismo, cuando oran bien, como digo yo, no oran quejándose, sino oran al Dios que ha creado todas las cosas, cuando oran con gratitud, entonces sucede lo mismo, exactamente lo mismo, que cuando la persona está en la naturaleza, por ejemplo, haciendo esa actividad de conscientemente, estar conscientemente fijándose en lo que ocurre aquí y ahora. Los buenos hábitos de salud van a influir en nuestro cerebro, sí o sí. En primer lugar, buenos alimentos. El cerebro es un órgano demasiado sensible como para darle un combustible que no es para él. Y hoy en día se sabe que hay mucha diferencia entre las personas. Hoy en día tenemos tanta información al respecto. Hay alimentos que nos producen la facilidad para que el organismo cree la serotonina, las endorfinas, la dopamina, con lo cual hay que tener una buena alimentación, que todos ya hoy en día todos conocemos, ¿verdad? Mucha fruta, mucha verdura, los cereales integrales, los frutos secos, las legumbres, el agua fuera de las comidas. Y si comemos de otro tipo de alimentos, carnes, huevos, leche, que sea en menor medida. Esto es lo que se sabe hoy que produce un buen cerebro. El ejercicio diario, sí o sí. Eso lo sabemos, además lo notamos. Cuando estamos en activo sabemos que tenemos más energía, no solamente estamos más tranquilos, sino que vamos a tener más energía, mucha más energía. Y luego los pensamientos positivos. Como les digo, cualquiera de nosotros puede tener pensamientos positivos y en concreto los que sean creyentes, pues pensamientos de fe que le ayuden a llevar esta vida con valor y con positividad. Pero esas tres cosas son fundamentales. Buena alimentación, buen ejercicio y buenos pensamientos y buenas creencias. Y todo eso es mejor que la medicina. Cuando nosotros hacemos esto no vamos a necesitar la medicina. Yo les digo, sinceramente les digo, mi marido lo sabe, en casa no tomamos nada para los nervios, para poder dormir, simplemente nos calmamos, hacemos una oración, nos tranquilizamos y puedes vivir una vida serena sin necesidad de fármacos para estar bien. Sí que hay un apoyo muy bueno en las hierbas medicinales, por ejemplo. Hay cosas de herbolario que ayudan a tranquilizarse, incluso está la melatonina, que no es una hierba, es la hormona del sueño, pero hoy en día se sabe que la melatonina, que todos asociamos con que es la hormona que nos ayuda a dormir, hoy en día se sabe que es la hormona que también nos ayuda a estar felices. Así que cuidado, hay que dormir bien si queremos también estar felices. No vale con dormir 2 horas, tenemos que segregar bien esa hormona. La atención plena en la naturaleza. Ahora vamos a hacer el tercer ejercicio y el último ejercicio.
Cuando nosotros vamos al campo, vamos a la playa, estás un día en la naturaleza, simplemente por el hecho de estar allí, tú vas a notar que algo pasó dentro de ti. Vuelves a la ciudad, los que vivimos en la ciudad, volvemos distintos, ¿no? Parece que venimos de otro planeta, digo yo siempre, ¿no? Y vuelves a la ciudad, pero vuelves como renovado, como si te hubieran cargado las pilas. Pero si no tenemos la oportunidad de ir y estar tocando las plantas, a veces te llega hasta el olor de los árboles, el olor a pino, por ejemplo, ¿no? Eso te va renovando, eso es atención plena, estás atendiendo a lo que está llegando a tus sentidos. Pero a veces no tenemos la oportunidad y podemos hacer algo que se le parece, que es cerrar los ojos e imaginar que estamos en ese lugar. Lo hacemos, vamos a recordar los ejercicios anteriores, pero lo vamos a hacer muy rápido y llegamos a este ejercicio de la naturaleza. Vamos a respirar, cogemos aire, inspira, soltamos. Hoy me van a salir de aquí relajadito, relajadito. No van a necesitar melatonina hoy. Respiramos de nuevo, coge aire, suelta. Inspira por tercera vez. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido del cuerpo. Sé consciente de tu frente, la mandíbula, la zona alta de tus hombros, la espalda, las piernas, los pies. Y ahora imagina que estás paseando por el campo. Hay una agradable temperatura. Estás caminando y puedes ver a tu izquierda árboles de distintos tamaños, las hojas de distintos colores y de distintas formas. Puedes ver a tu izquierda un prado verde lleno de flores de todos los colores. Hay algunas rojas, algunas amarillas, incluso alguna de color azul. Sigues caminando y observas a lo lejos unas montañas. Esas montañas están recubiertas de un verdor de distintos tonos también. El cielo está azul, puedes ver alguna nube blanca. Estás tranquilo, te encuentras en calma, estás bien. Este ejercicio lo puedes hacer en cualquier momento para recrear un momento de calma y de sosiego. Vamos a tomar una inspiración, coge aire, suelta y cuando estés listo, abre los ojos. Bueno, la idea es que sepamos que los momentos de atención plena están cambiando nuestro cerebro físicamente, estructuralmente, para bien. ¿Podemos hacer estos ejercicios que les he indicado esta tarde? Los podemos hacer en cualquier momento que queramos. Pero también sucede lo mismo, como les digo, cuando vamos al campo, cuando vamos a la playa o cuando estamos en casa haciendo cualquier obra, cualquier trabajo manual, por ejemplo, cuando tenemos la mente consciente de lo que estamos haciendo. Cuando tenemos la mente en atención plena, se producen menos errores. ¿Por qué estamos menos despistados? Estamos concentrados. Y entonces somos más eficientes. Porque una persona que está tranquila, que está calmada, que ha hecho sus ejercicios de calma cada día, ¿por qué es más eficiente? Porque está menos despistada. Comete menos errores. Y por último, como les digo, para aquella parte de ustedes que sean creyentes, tenemos algo maravilloso que es la oración. En Salmo 46:10 dice, estad quietos y ved que yo soy Dios. De cualquier manera, seamos creyentes o no seamos creyentes, el hacer ejercicio de calma, que cada uno elija, no les digo cuál hacer, pero sí les animo a que todos los días tengan un momento de calma, de tranquilidad, porque eso va a hacer que vayas al trabajo más tranquilo, que llegues a casa y que estés más tranquila, que tengas que dirigirte a alguien que te cuesta un poquito porque tiene un trato un poquito complicado y cuando te diriges a esa persona, si has tenido tu momento de calma, tú le vas a hablar de una forma completamente distinta, porque tú estás distinto. El mundo va a seguir siendo como es,
pero el que va a cambiar eres tú, porque ha cambiado tu cerebro. Esto es todo lo que tenía para comentar con ustedes y compartir con ustedes. Bueno, pues muchas gracias por venir. Ahora vamos a hacer un pequeño picoteo. Que Dios los bendiga a todos.